porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre decimos que estamos preparándonos para el estudio del libro del Éxodo, una introducción general uniendo también con el libro del Génesis. Esto es muy importante conocer dentro del género literario, dentro de la estructura y también conocer, ¿verdad?, una teología general de lo que el libro del Éxodo quiere plantearnos y transmitirnos. El autor sagrado, que sabe muy bien su situación y su contexto histórico, lo va presentando así en una forma de capítulos y de versículos que nosotros tenemos con estas historias muy interesantes. Pero recordemos que detrás de cada historia, detrás de cada personaje existe una explicación mucho más profunda, que es una explicación teológica. Y es allí donde nosotros tenemos que llegar, a ese mensaje principal que el Señor nos quiere transmitir. No leer la Biblia por leerlo simplemente, ¿verdad? Así, diciendo, el Espíritu Santo te inspira para que vos entiendas y podés decir cualquier lo que vos querés. No, el Espíritu Santo te inspira simplemente y directamente cuando uno sabe en qué contexto histórico se encuentra. Ahí sí, el Espíritu Santo nos puede inspirar todo lo que quiera, pero dentro de tu contexto histórico. Para ser más sencillo y para que nos comprendamos lo que estamos diciendo, es como que yo estoy viviendo mi propia historia, si yo soy sacerdote y bueno, dentro de mi contexto histórico tengo que leer lo que va sucediendo, ¿verdad? Pero dentro de mi contexto histórico. Si uno es ingeniero y bueno, va a leer con su mentalidad y dentro de su contexto histórico lo que le va pasando y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí el autor sagrado lo está leyendo desde un aspecto religioso, la historia de todo un pueblo, ¿verdad?, de toda la gente, así como ellos entienden, de una reflexión, de la asamblea, de la tradición se llama esto. Esta es la verdadera tradición. Entonces, no entendamos tradición como situaciones estáticas, no. La tradición no es una situación estática, sino que al contrario, justamente la tradición es la que continuamente está en movimiento, porque la tradición quiere decir tu comunidad, quiere decir tu familia, de acuerdo a un contexto histórico que también se va renovando. 1960 fue diferente a 1970 o al 2000 o al 2010 o al 2020. Es muy diferente leer con la mentalidad del 1960 y leer con la mentalidad del 2020. ¿Por qué? Y porque justamente esa tradición, es decir, esa comunidad, ese pueblo, esa iglesia, pego la iglesia, va reflexionando aquello que le va pasando en el día a día de la palabra de Dios, inspirado ciertamente por el Señor. Bueno, justamente por eso nosotros queremos entender y vamos a leer un poco y vamos a reflexionar qué significa esto y cómo encontramos en el libro del Éxodo la historia de las tradiciones. Historia de las tradiciones. Porque aquí entonces, según Wellhausen, que es un gran autor alemán y es el primero, ¿verdad?, que comienza a hablar de la historia de las tradiciones, nos habla directamente y nos dice que dentro de la escritura existen grupos. Cada grupo tiene su tradición, cada grupo tiene su forma de pensar, cada grupo entonces comienza a interpretar y a entender su propia historia mirado desde Dios y entonces lo va plasmando. Lleva muchas veces porque no entiende para las ideas y cuajinas, porque cada grupo pues tiene su simbología, cada grupo tiene su forma de expresar. Opeala ñandeña entendeana. Opeañan de la yayesa, cuana yayesa, peana y catujanguaisa la ñanguaje, me lleva en el caracú de la cuestión, para que podamos entender qué nos quisieron
transmitir y qué es lo que nos querían decir, ¿verdad? Veamos entonces aquí desde algunos autores. Por ejemplo, el análisis que hace un gran autor, Gresham se llama, ¿verdad?, presentó por primera vez con gran claridad la esencia del problema de la historia de las tradiciones. La esencia. En Gresham. Yo dije Bellhausen, el que comienza a hablar y a darse cuenta de que aquí existen diferentes relatos. Gresham comienza ya a estudiar más profundamente, ¿verdad?, en su esencia, este problema. Se basa en el trabajo también de otro gran estudioso, Meyer, y así él entonces trata de concretar la relación entre la tradición de la historia del nacimiento y las demás tradiciones del Éxodo, y de clarificar la esencia de la prehistoria también del relato, es decir, mirar incluso más atrás, de dónde se viene elaborando, cómo se viene elaborando. En pocas palabras, estas fueron las conclusiones. El relato, por ejemplo, del nacimiento de Moisés es una saga, es una saga, es decir, es un relato, es una cuestión histórica, dicen de Ucrania, ¿verdad? Y entonces que pertenece a las tradiciones más recientes del Éxodo y que se encuentra en tensión con las tradiciones anteriores. El motivo del intento de los egipcios de reducir el número de esclavos hebreos, que encontramos en el capítulo 1, depende de la narración del nacimiento de Moisés. El motivo original solo tenía que ver con el intento del rey de destruir al niño héroe que estaba prometido por Dios. Entonces, se dan cuenta, toda esa introducción del capítulo 1 que te va narrando y te va poniendo cuál es la dificultad, que no podían nacer más niños en Israel, que ya no podían seguir multiplicándose, el problema que están atravesando, en fin. Todo esto es simplemente una presentación, nos dice nuestro estudioso Meyer y también nuestro Gresham, diciéndonos que tiene una función específica, un objetivo específico, que es preparar el nacimiento de nuestro gran ídolo, ¿verdad? ¿Quién va a ser nuestro gran ídolo en el libro del Éxodo? Va a ser Moisés. Y entonces, claro, como te va llevando en suspenso, como te va diciendo esta era la situación, pero justamente en esta situación en que todo lo prohibitivo, en esa situación en que nadie podía tener ya un hijo varón, sin embargo, es allí donde aparece la figura de Moisés, de esta madre que está embarazada, después que tiene el hijo y después ya que lo oculta por un cierto tiempo, pero después ya es imposible, ¿verdad?, ocultarlo. Y entonces tiene que también deshacerse del niño. Bueno, son narraciones muy interesantes, pero que su función o su objetivo es siempre apuntan después al nacimiento, es decir, al capítulo 2, que vamos a ver enseguida también del libro del Éxodo. Bueno, así también el capítulo 2 es el motivo original. Solo tenía que ver con el intento del rey de destruir justamente a este héroe prometido. Y bueno, volvemos así enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento. Te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se
pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Volvemos con Ñande Yarañé y siempre les invitamos a todos ustedes, queridos amigos, para que se hagan también padrinos de Ñande Yarañé. Así podemos mantener nuestros programas, podemos ayudarnos, podemos evangelizar. Siéntase parte entonces del movimiento Ñande Yarañé para que podamos evangelizar a tantas personas, a nuestras familias, a nuestro país, para que lleguemos a todo el Paraguay, lleguemos incluso a todas las personas que entiendan un poco castellano y un poco de guaraní, porque Ñande Coñambo yo para Ñevia lleva. Algunos imaseu peago pa indica tuila o mi otros hindú. Oro moinjevi pero baero ya potas porque treila guaraní entonces upea ya Ñande yo comandica tuila ya a moto miela Paraguay bien. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos Ñande entender de poner cosas ya hay tereima, Ñande apuitepe ñemon baretemi porque upea ña icoteme como iglesia Ñande atu o pepe ya es mi ña reflexiona mi va para Ñande Yara y se Ñande pe iñeme lleva a pe en hueja o pe Ñande ñamo ijanwa Ñandere cobepe, ponerlo en práctica, queridos amigos. Esto es lo más importante. Ciertamente que la práctica o la vida de acción proviene después de que nosotros estemos convencidos. Ya hay cuarire pe Ñande Yara pa Ñande apearengo la era la Ñande Yara ñe lleva. Y bueno, seguimos entonces lo que hemos iniciado. Decíamos que todo ese capítulo primero del Éxodo va a estar en función del capítulo 2. En el capítulo 2 viene el nacimiento de nuestro héroe, de este niño héroe, ¿verdad? Pero para poder resaltar esta figura, cómo se salvará después, y ahí recién vamos a tener el nombre de Moshe, ¿verdad? Moisés, salvado de las aguas, quitado de las aguas, e incluso en forma bastante irónica también muchas veces, ¿verdad? Porque quien le salva
a este niño va a ser de nuevo nada más y nada menos que la hija del faraón. Pero el faraón es el que había dado la orden, Peyuca Paité, Shenda y Cuaseimba Bebé. Y sin embargo, viste, aquí entonces es una lucha, ¿verdad? Es la intervención de Dios. Apeango la Ñandeyara, o mejor dicho, el autor sagrado nos quiere mostrar que al final de cuentas el dueño de la historia es Dios, incluso en lo absurdo, porque esto sería como algo absurdo, ¿verdad? Si el faraón mismo da esa orden, Peyuca Gesenda y Cuasi, ni Peteimi, Tajarriero, Peyuca Paiteta, Pemombo, Paiteta, al río Nilo. Y justamente, Tajira, Ojoya, Juan, Endú, Haseina, Pemita, vea, Aurukama, oye, esa Cuani, de ahí cuando hay Cuaya. Este debe ser uno de los niños de los hebreos. Y entonces la misma hija del faraón no le quiere dar muerte a un niño hebreo. Imagínense entonces lo que está significando. Aquí hay mucho, ¿verdad? Como valor. El valor de la vida, por ejemplo, podemos reflexionar desde aquí. O también, ya dijimos cómo Dios dirige nuestra historia a pesar de una dificultad. Porque la otra hizo caso, ¿verdad? Al final tuvo que, después de 3 meses pasados, dicen que tuve más, orecoyo bebé la cañijave, entonces, ojo, pero con una esperanza. Ese también es otro valor, el de la esperanza. A ver qué puede suceder. Y por eso le pone también a su hermanita, ¿verdad? Que está mirando, observando. En fin, todos estos detalles se dan cuenta que están en función de nuestro gran héroe, que es este niño Moisés. Bueno, esta motivación fue ampliada posteriormente también para incluir una amenaza contra todo el pueblo y de ese modo proporcionar el trasfondo a la leyenda del nacimiento de Moisés. A la leyenda del nacimiento de Moisés. Entonces, no es para perder la fe, sino que es para entender cómo es el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico siempre procura darnos a entender a través de un lenguaje, nos hace entender un mensaje. Entonces nosotros tenemos que ir al mensaje, no quedarnos en el lenguaje. El lenguaje que utilizamos es para trascender y llegar al mensaje principal. A también de otra manera. Algunas veces me gustaba la pejola de pesca, o piracutúa, sino que o río pesca jave. Entonces, normalmente, cuando vos le preguntás a un pescador, Batecobio, pero no es la vira, sí, Batecobio, la ipira peseteo y tuya, tu sacateo y pesete tuya. Donde la mañana la ipira pesaminteni, yo peseteo la vira, no es el único animal que crece fuera del agua. Y la gente ve, oye, chistoso sea, lleva el pescado. Porque siempre es de pesete la se vira, ya pesaminte con la no es agua. Bueno, pero pesa lento ahí con la Biblia, lleva. Porque la Biblia quiere siempre resaltar, fortalecer, agrandar. ¿Pero por qué quiere agrandar? No. A veces una cuestión de iyaputeranda iyapui. Porque decíamos que la Biblia es un libro religioso. Y entonces, subrayando ciertos elementos, nos están haciendo entender, ¿verdad? El autor sagrado, la Biblia, nos hace entender a nosotros que hay algo mucho más importante, ¿verdad?, detrás de todo esto, que es el mensaje, decíamos, ¿verdad? Entonces te llama la atención, entonces vos enseguida te cata, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo sucedió esto, verdad? Y claro, ahí uno dice, bueno, y esta fue la acción de Dios sobre esta situación. Y bueno, es así como nosotros encontramos, ¿verdad? Proporciona, ¿verdad?, el trasfondo a la leyenda del nacimiento de Moisés. Bueno, nuestro autor siempre, Gresham, llegó a la conclusión de que los paralelos, o sea, narraciones que son semejantes, especialmente la leyenda babilónica. Hay una leyenda babilónica también sobre Sargón, de Akkad, Sargón. La misma forma, así como Moisés también es salvado de las aguas, también Sargón, demostraban que se había aplicado a Moisés. El típico marche motif del niño prometido. Entonces está expuesto al peligro y después es salvado. Aquí lo que se quiere subrayar entonces el peligro al cual está expuesto, pero después como Dios lo vuelve a salvar. ¿Viste?
Entonces te da en esta narración una fuerza muy grande al decir, bueno, ¿y qué será de este niño entonces, verdad? Si ya aquí que ya tenía que estar en la muerte, si ya tenía que estar más allá que aquí, sin embargo es salvado. Y también con todas estas situaciones bien especiales. Entonces quiere decir que hay algo muy importante detrás de esta historia, ¿verdad? En general, una mayoría de comentaristas que son críticos han aceptado este análisis, ¿verdad?, de Gresham. Y bueno, sin embargo, a pesar de este aparente consenso, hay también ciertos problemas en relación con dicho análisis. No es que tenemos ya la fórmula ideal aquí, ¿verdad? Y bueno, después entonces vamos a seguir mirando, analizando y viendo estos pequeños problemas que surgen dentro de esta narración. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Salir a vender tu mercancía.
descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Volvemos con Ñande Yarañé. Recién estábamos diciendo que a pesar de este consenso, que muchos dicen que están un poco de acuerdo así con Gresham, que es este autor que dice, ¿verdad?, que todo está en función del capítulo 2 para agrandar, para demostrar quién es este liberador, que es Moisés. Sin embargo, decíamos que otros están un poco en contra. Bueno, veremos un poco en un análisis. En primer lugar, no está nada claro, por ejemplo, el significado y la función de la leyenda de Sargón. La más reciente versión, por ejemplo, de Sargón. Vamos a mirar un poco qué decía esta antigua narración, ¿verdad?, que hablaba de esta leyenda babilónica que se le aplica a la de Moisés. Sargón, dice el poderoso rey de Agade, soy yo. Mi madre fue una madre vicaria. A mi padre no lo conocí. Él, los hermanos de mi padre, amaban las colinas. Mi ciudad de Asupiranu, que está situada a orillas del Éufrates, mi madre vicaria me concibió en secreto, me dio a luz. Me puso en una cesta de juncos. Ahí está, en una cesta de juncos. Bueno, este autor que se llama Spacer sigue también a otro autor, ¿verdad?, cuando afirma que el término enitún, ¿verdad?, es dudoso el hecho de haberlo puesto enitún, ¿verdad?, la madre vicaria. Y bueno, y así tenemos algunos autores que están de acuerdo, otros no, consideran falso. A pesar de este disenso que existen entre los autores, esta palabrita que parece que es así un poco de discordia, la identificación es más que probable con esto de Sargón, ¿verdad? O sea, como una inspiración. Muy bien, tantos otros autores defienden también la traducción como gran sacerdotisa. Cohen, por ejemplo, que es un autor, ha revisado la prueba filológica utilizada y ha publicado también algún material sobre esto. O sea, todo esto es simplemente para ayudarnos y estamos diciendo cómo los estudios de la Biblia van hasta lo más profundo. No es que uno así nomás lo lee y más o menos lo entiende y dice, no, tenemos que ir profundamente y de dónde está viniendo incluso esta narración, que tiene mucha relación con la historia también de Sargón. Y Sargón viene de una historia babilónica, mucho más antigua, ¿verdad? Entonces quiere decir que el pueblo de Israel en su exilio también aprendió muchísimas cosas con este pueblo. Y al final van reflexionando sobre estas historias, lo van moldeando de acuerdo a la necesidad para expresar su propia religión. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta aclaración, ¿verdad?, para el significado del conjunto del pasaje? Podríamos decir que la pretensión de Sargón de que su madre era una Entú implicaba automáticamente que su padre era un rey, que sugieran cierta forma de la categoría, ¿verdad?, que tiene en este caso el rey. La fuerza de este argumento está en que ofrece una interpretación consistente de toda la leyenda de Sargón. Sirve para legitimar a Sargón reclamando una ascendencia real. Una ascendencia real. Eso entonces lo que nos está queriendo, ¿viste?
Entonces, toda esa historia, o toda esa leyenda, mejor dicho, aquí después al final tiene un objetivo principal. El objetivo principal es llegar principalmente a demostrarte una ascendencia real. Sin embargo, dice, no puede rechazarse a la ligera la interpretación alternativa. Interpreta la línea en secreto me dio a luz, como referencia a un nacimiento ilegítimo que obligó a ocultar al niño. La línea no conocía a mi padre podría ir en esta misma dirección. Además, todos los numerosos textos citados por Lambert subrayan que la suma sacerdotisa debe ser casta, la que explicaría también el secreto de todo esto. Finalmente, la mayor prueba a favor de la interpretación es la capacidad de explicar el texto en su función de literatura. En lugar de presentar la hipótesis de que la leyenda jugó un papel determinante para legitimar el reinado de Sargón, el autor Guterlook ha mostrado de manera concluyente su verdadera función. Entonces se dan cuenta cada uno de los elementos dentro de la narración, dentro de esta leyenda, nos va aclarando, nos va diciendo cómo el autor sagrado entiende o cómo quiere presentar a su personaje. En este caso nosotros nos vamos a referir directamente a Moisés, pero para eso como que va utilizando ya otras narraciones bien conocidas dentro de su ambiente. Bueno, vamos a mirar un poquitito más adelante. Otro autor, el Gresham, que ya hemos dicho anteriormente, argumenta como detalle que la forma original de la leyenda de nacimiento contenía siempre una amenaza contra la vida del niño, que surgió de una profecía relacionada con el destino, ¿verdad?, del niño. El destino del niño. Ciertamente, el relato de Moisés aparece así, por ejemplo, en Josefo, Filón, y bueno, sin embargo, es muy importante que el motivo de la amenaza estuviera presente en la leyenda de Sargón. Esta leyenda era del tipo de pobreza o riqueza y contaba cómo un niño repudiado fue abandonado, rescatado, criado hasta hacerse adulto y finalmente logró alcanzar una posición de honor. Parece improbable que si el relato original incluía la amenaza, este elemento fuera eliminado posteriormente, ya que el anuncio del nacimiento de un niño por parte de un mensajero divino es una característica propia de la tradición de Israel. Por tanto, sostenemos que el motivo del abandono no forma parte de la tradición heredada, sino que es un rasgo definitivo del relato de Moisés. Esto entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con Ñandeyar Añé. Estamos hablando con el doctor Darko. Él es esloveno y que se ha afincado aquí en Paraguay durante un tiempo trabajando con el señor Manuel Viedma en esta hermosísima obra, ¿verdad? Que está, o proyecto, digamos así, a nivel jesuítico guaraní. Ahora queremos preguntarle al doctor Darko sobre el ataque de los bandeirantes y la defensa, ¿verdad?, de los guaraníes, o también el apoyo o no apoyo desde la corona española. Sí, es un punto fundamental, porque así como fue fundamental para la sociedad misionera resolver ese tema, es un punto fundamental para entender nosotros la ubicación exacta de los jesuitas y los guaraníes en su tiempo. Porque no era un problema fácil. Venían los bandeirantes armados hasta los dientes de cascos, sables de acero y todo el armamento, los arcabuces. Iban por la selva con sus mastines que rastreaban las huellas de los guaraníes, y hasta que no se apoderaban y formaban una larga fila que llegaron a vender en San Pablo en los primeros años más de 1000 esclavos guaraníes, porque ya tenían oficios, eran civilizados, y además el guaraní era sobresalía por sus cualidades intelectuales. Eran muy inteligentes, resolvían todos los problemas, por eso eran muy cotizados. Bueno, pero llegó el punto que ellos venían y destruían las misiones. Las misiones de Guairá, que eran muy importantes, fueron destruidas totalmente y arrasadas. Entonces los jesuitas se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda al rey. Por un lado, pidieron ayuda, ni un solo hombre, ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Corrientes, ni Asunción, ni un solo hombre fue destinado a defender las misiones. Entonces llegaron a la conclusión, o se defienden ellos o dejan a los indios volver a la selva, porque tenerlos concentrados en una misión para los guaraníes era un peligro enorme. Entonces, mientras el padre Montoya, Ruiz de Montoya, que era uno de los misioneros más eximios, lingüista de una cultura extraordinaria, él fue a Madrid, tuvo reuniones con la corona y con todos los ministros, y les explicó y se convencieron de que le tenían que dar permiso de usar arma de fuego. Pero el arma de fuego acá en América, en manos del indio, era un peligro para los españoles enorme. La superioridad del blanco era el arma de fuego, y darle permiso a los indios era imposible. Así que fue un tema larguísimo y se resolvió ya después de la batalla más importante que ocurrió, porque los armaron los jesuitas. Primero pasaron de la edad de piedra a la edad de hierro, que normalmente llevó miles de años en la cultura occidental. Ellos pasaron en muy poco tiempo. Y pusieron fraguas. La fragua de Asunción, de Concepción, trabajaba día y noche
fabricando puntas de lanza de hierro y templadas como acero, y puntas de flecha. Los guaraníes armados con puntas de flecha de hierro eran ya invencibles, eran excelentes tiradores de arco y flecha, pero no pasaban las flechas con punta de madera, no pasaban las chaquetas de cuero que traían los bandeirantes. Bueno, después de esto cambió todo totalmente, pero yo me tuve que dedicar a analizar este tema desde el punto de vista histórico, científico, de todo punto de vista, porque los jesuitas dieron instrucciones que en sus cartas no cuenten cómo fue la batalla de Mbororé. ¿Por qué? Primero, nos ganamos enemigos. Segundo, debemos guardar el secreto de la estrategia. Y hubo un secreto. Un hermano que vino de Chile inventó unos cañoncitos de caña de bambú y de tronco de naranjo, muy pequeños, pero que se podían almacenar en las balsas. Entonces tiraban con esos cañoncitos y cuando el cañoncito ya reventaba porque la madera no resistía a los tiros, entonces lo tiraban al agua y ponían otro. Y con eso frenaron a la gran flota, que eran más de 1000 embarcaciones que venían desde San Pablo. Lo frenaron, lo obligaron a desembarcar y ahí estaban apostados en una emboscada y lucharon la Semana Santa del año 31 fue la batalla en Mbororé. Esa fue una batalla tan victoriosa que volvieron pocos portugueses con vida y a partir de ahí ningún hombre de dinero rico quiso financiar más expediciones porque eran un desastre, nadie se animaba a financiar unas expediciones. Y las misiones tuvieron un tiempo de paz. Pero usted se da cuenta qué crucial fue esta batalla. Yo he ido al lugar, lo he investigado y el señor Wiedmann ahí en varias pinturas muestra esa investigación. Era una loma desde donde los jesuitas con larga vista miraban y dirigían las acciones. Y abajo están los guaraníes. Desde sus balsas están tirando, no tenían balas de hierro, tiraban con piedras, hundieron casi toda la flota portuguesa. Es increíble, los portugueses que salieron con vida tuvieron que refugiarse en un fuerte que tenían hasta que los guaraníes destruyeron ese fuerte. Ese cambió la historia de las misiones. A partir de ahí, las misiones tenían su propia presencia, tenían su ejército, se defendían, pero aún así, los blancos querían tener encomiendas, querían tener a los indios encomendados que trabajen para ellos. Fue muy difícil para los jesuitas convivir, por un lado con el peligro de los encomenderos, por el otro lado la corte que era muy lenta. Cuando volvió el padre Montoya a Perú a pedirle al virrey de Perú que firme también la orden, ya la batalla hacía un año que se había ganado. O sea que los jesuitas acá tuvieron que enfrentarse con problemas muy diferentes. No eran los problemas de Europa que tenían universidades, sus iglesias, sus púlpitos donde ellos afirmaban sus doctrinas. No, acá había que dar de comer a la gente, cultivar bien los campos y defender la vida de la gente. O sea que América fue un campo que demostró a la compañía de Jesús que estaba al nivel de sus problemas y sabía resolverlo. Eran hombres prácticos, no eran hombres solamente místicos, eran hombres prácticos que ayudaron a los guaraníes a realmente fundar esa cultura nueva, porque fue toda una cultura, tanto en obras científicas como en lo militar, como en el sistema alimentario, como en el sistema agropecuario, donde ellos tomaron los mejores métodos antiguos de los guaraníes, pero los perfeccionaron con la cultura europea. Realmente es apasionante la investigación de lo que fue la cultura jesuítica guaraní. Y acá lo notable es que la aproximación primera es a través del arte.
el señor Viedma justamente nos da imágenes con los cuales la gente puede acercarse, porque fue algo muy diferente. Y la gente piensa que eran vidas de santos. San Ignacio Loyola se convirtió leyenda vida de santos, pero acá no bastaron la vida de santos. Acá fueron hombres prácticos que trabajaron y levantaron un nivel de cultura con los guaraníes, porque contaron. Los guaraníes que eran extraordinariamente inteligentes, eso lo demostraron en todos los campos. Y se ve a través de las pinturas, justamente. Primero la batalla en Bororé, van a ver, hay un mural enorme donde se ve cómo ellos disparan con su artillería y frenan la flota. Después hay murales sobre la agricultura, la ganadería, que resolvió todo, porque uno de los problemas acá eran las langostas y las sequías que no permitían una alimentación sostenida de acuerdo a la necesidad como iba creciendo la población. Bueno, ellos lo fueron resolviendo en los hechos, en la práctica, y la población misionera tenía un nivel de vida muy superior casi a la población común española. Muy bien, entonces estamos conversando con el doctor Darco. Interesantísimo todo esto, que seguramente que nosotros hemos escuchado muy poco, incluso esto de las misiones jesuíticas guaraníes. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, hablando con el doctor Darco, con el señor Manuel Viedma y con la Magíster Gaona. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ya llega
llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos entonces presentando así una breve y también podemos decir de una forma un poquitito más profunda la introducción al libro del Éxodo, de lo que significa el libro del Éxodo para cada uno de nosotros. Nosotros hemos hablado principalmente de cómo tenemos que entender, cómo tenemos que comprender estos capítulos y cómo se le va presentando también al personaje más importante, a este niño héroe, ¿verdad? Que será Moisés. Todo el capítulo 1, decíamos, está en función de ese capítulo 2, donde tenemos el nacimiento de nuestro héroe. Es importante, nos dice nuestro autor, distinguir desde el comienzo entre las diversas tradiciones, porque son varias tradiciones tenemos dentro de la Biblia, representadas en este capítulo primero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta los versículos 7 y 12, ¿verdad?, que nos hablan de milagroso aumento del pueblo hasta formar una gran nación. Nos dice justamente, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Bueno, entonces esto es un milagroso aumento del pueblo hasta formar una gran nación, tradición reflejada también en otros sitios. Ahora, por otra parte, los versículos 11 y 13 se refieren a la amarga esclavitud de Israel en Egipto, que es la tradición dominante a propósito del periodo inicial y aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Finalmente, en los versículos 15 al 22 relatan los esfuerzos del faraón por destruir a los israelitas. Primero destruir a este niño, ahora destruir a la nación. Al principio de manera encubierta, ¿verdad? Posteriormente de modo bien claro, directamente hay que destruir a esta nación. Por conveniencia, vamos a mirar un poco este último tema como la tradición del genocidio, ¿verdad? Genocidio, es decir, tenemos que liquidar, tenemos que hacer terminar esta nación, un genocidio total, ¿verdad? Las tres características de estas tres tradiciones quedaron reunidas en el capítulo 1. La fusión ha precedido al nivel literario. La fuente de los versículos 8 y 12 probablemente
no solo contiene la tradición del milagroso crecimiento y de la amarga esclavitud, sino que el vocabulario del versículo 10, actuar sagazmente, implicaría también un conocimiento de la tradición del genocidio. Tal y como está actualmente compuesto el capítulo, la tradición del genocidio proporciona la estructura de todo el capítulo. Todo el capítulo entonces nos va a hablar un poco sobre este genocidio, que hay que ir preparando, cómo lo vamos preparando, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Las otras dos tradiciones han sido incorporadas dentro de este marco. Esto significa que la tradición del genocidio no puede ser considerada de ninguna manera como una interpolación tardía dentro de una tradición más antigua sobre la esclavitud en Egipto. Entonces, veamos, quedan dentro del capítulo otras tensiones mayores, advertidas desde hace mucho tiempo. Veamos un poco. Generalmente, a una nación que domina sobre todo en el próximo Oriente Antiguo, no se le ocurriría destruir su mano de obra, ¿verdad? Nadie diría, bueno, vamos a terminar con estos esclavos, vamos a terminar con esta gente, porque te estás suicidando. De Coreyucaina los va a poder, y no puede ser pues. Entonces, sino que recibiría con gozo que aumente más esclavos, más gente, dale, producían. Pero por otra parte, no se reduce tampoco el número de gente eliminando a los varones, sino más bien a las hembras en todo caso. Aquí también hay otro elemento que tendríamos que considerar, ¿verdad? ¿Por qué le estamos matando al varón y le dejamos a la hembra? Y bueno, tal vez sería por también la concepción, porque el hijo normalmente era el hijo del varón, ¿verdad? Tal vez en este sentido. Pero, en fin, son las hembras las que llevan, ¿verdad?, dentro de su seno a los hijos. Bueno, ambas dificultades parecen ir en contra de la unión de la tradición, esclavitud en Egipto, con la tradición del genocidio. Además, ¿cómo se puede explicar el hecho de que no haya más referencias en el Antiguo Testamento a la tradición del genocidio? Con respecto a esto del genocidio, prácticamente no existe en ningún otro lugar la repetición de esto. No se repite, no se habla, no se dice sobre esto. Más aún, los relatos posteriores del Éxodo parecen contradecir la imagen de las condiciones de esclavitud de Israel como un ejercicio de genocidio. Como señala Gresham, intensificar la opresión en el capítulo 5:1, eliminando la paja para hacer ladrillos, sería una ocurrencia infantil y una continuación inimaginable del capítulo 1, ¿verdad? Es decir, son elementos así que más bien nos hacen reflexionar y nos hacen entender, pero que son bastante contradictorios. Viste que no hay que tomarlo al pie de la letra, sino que algo significativo hay detrás de todo esto. También han sido numerosos los esfuerzos que han pretendido contrarrestar la fuerza del argumento de nuestro autor Gresham. Dillman y más recientemente Plastaras han afirmado que la tradición del genocidio se refiere a una intensificación efímera, momentánea, pero esta conjetura carece de soporte en el texto. Igualmente, se ha afirmado que no es decisiva la falta de más referencias, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento al genocidio de Egipto, ya que en otros lugares de la Biblia tenemos ejemplos de tradiciones individuales y aisladas de gran antigüedad. Bueno, así entonces estamos conversando como una introducción general a nuestro libro del Éxodo. Y nosotros les invitamos a que nos sigan Ñande Yarañe dominical. También, como siempre, tenemos Jóvenes para los Jóvenes en Familia y nuestro programa bíblico Ñande Yarañe de lunes a viernes. Y entonces queremos despedirnos y queremos volver a encontrarnos con ustedes para más estudio bíblico. Y ahora les dejo mi bendición. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí,
Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por